vamos a estar meditando en los últimos capítulos de Éxodo, del 35 al 40. Y este también es una serie de sermones que de vez en cuando me gustaría compartir, sermones de lo que conocemos como el Pentateuco. Los libros que Dios inspiró con su Espíritu Santo y que entregó a Moisés para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios. Y de vez en cuando vamos a estar tomando algunos sermones, pero déjenme leerles el final del capítulo 40. Dice lo siguiente: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Este versículo, hermanos, es glorioso y es lo mejor que pudiera contemplar un hombre, ver la gloria de Dios. Es un versículo, hermanos, que nos debiera de admirar. Cada vez que nosotros vemos algo que hace que nazca de manera natural en nosotros un aplauso, una alabanza, una salutación, eso es porque Dios nos creó para alabar, para adorar. Cuando nosotros vemos que alguien ejecuta, digamos en los deportes, algo de manera perfecta que se merece un 10, nosotros rápido nos nace aplaudir, ¿verdad? Y eso es porque Dios nos creó con esa naturaleza que está penetrado en lo más profundo de nuestro ser, el adorar. Pero esa adoración, hermanos, se la merece únicamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú ves la gloria del Señor que desciende en medio de su pueblo, inmediatamente, hermanos, yo sí creo que miles de judíos, miles de israelitas más bien, las 12 tribus se postraron delante de Dios cuando vieron esa nube. Este versículo, hermanos, es glorioso cuando nosotros vemos a Dios habitando en medio de su pueblo. Y este es un sermón, hermanos, que yo quise titular Dios entre su pueblo. Y es una realidad que la presencia de Dios desciende sobre su pueblo, porque a Él le gusta habitar entre su pueblo. Vamos a ver esas dos cosas. La presencia de Dios desciende sobre su pueblo. Pero, hermanos, también hay algo que está intrínseco también en su mismo pueblo. Si a Dios le gusta descender sobre su pueblo, y Él lo hace, lo ha hecho a través de toda la historia de la humanidad, también hay responsabilidad en el pueblo de Dios. Hay algo que ellos tienen que hacer. No es algo que está separado de la gloria de Dios, sino que al mismo tiempo nosotros predicamos la soberanía de Dios cuando Él decide descender y visitar a su pueblo, pero también, hermanos, siempre predicamos, y es porque lo encontramos en la Biblia, la responsabilidad del pueblo de Dios. Vamos a ver esas dos cosas, y yo creo que la que más vamos a resaltar, este es un sermón donde vamos a resaltar más la responsabilidad del hombre. ¿Qué nos corresponde a ti y a mí para que esa gloria de Dios venga? Fíjense, vamos a meditar primero que nada en este capítulo 40. Y cuando uno lee esa parte de que la gloria de Dios desciende en el pueblo, debería erizarnos la piel siempre que meditáramos en eso. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido ver esa nube que inundó el lugar santísimo y nadie podía estar ahí porque la nube lo llenó todo? Esa presencia de Dios hace que uno caiga postrado en adoración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero esto, hermanos, es este versículo tan sorprendente, este versículo que debiera dejarnos con la boca abierta a cada uno de sus hijos, no pasó nada más así porque sí. Hay un contexto, hermanos, y yo quiero que lo entendamos. Así que la presencia de Dios desciende sobre su pueblo, pero hay un contexto, hay un panorama. Y quiero leerle los versículos del 1 al 11. Fíjense, para que la presencia de Dios estuviera en un lugar santísimo, se tuvieron que hacer preparativos. Y vamos a ver en qué consistían esos preparativos. Fíjense, dice: entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio
cubrirás el arca con el velo, meterás la mesa, pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro, colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Ese es el contexto, hermanos. Sin esto, la presencia de Dios no hubiera venido, porque Él quería un lugar consagrado. Y fueron, hermanos, objetos preparados cuidadosamente por meses. Yo no sé exactamente cuánto les habrá llevado, pero toda esta lista que usted escuchó nos está hablando de un lugar de cortinas hechas a la perfección, de medidas, de utensilios en las cuales Dios había dado instrucciones, y el pueblo de Israel no lo construyó de la noche a la mañana, sino que fue una obra. Si nosotros pudimos percibir en estos versículos, hay trabajo, hay responsabilidad del hombre. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? También la consagración. Moisés tenía que hacer un rito, derramar sangre en los objetos para consagrar no solamente esos sus objetos del lugar santo y del lugar santísimo, sino también en los sacerdotes que se iban a estar moviendo en esos lugares. No nada más eso sucedió. Pongan mucha atención, hermanos, porque ahora nos va a escribir instrucciones que Dios dio a los sacerdotes. Todo esto es trabajo previo a que descendiera la presencia de Dios. Escuchen los versículos 12 al 16. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión. Los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás sus túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Esta palabra, hermanos, así lo hizo, se va a repetir constantemente, sobre todo en este capítulo, en estos últimos capítulos de Éxodo. Dios da instrucciones y continuamente nos viene, así lo hicieron, así lo hizo Moisés, así lo hizo fulano. Entonces eso, hermanos, es responsabilidad del hombre. También eran instrucciones que se tenían que llevar a cabo al pie de la letra para los sacerdotes. Dios quería ese escenario antes de que manifestara su gloria. Y fíjese en qué más consistían los versículos 17 al 19. Dice, en el primer mes, ahora te habla de una fecha específica cuando él quería mostrarse. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo, puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras, erigió sus columnas, extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre el tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca, puso el propiciatorio arriba sobre la barca y metió el arca en el tabernáculo, lo puso un velo por cortina, cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Aquí vemos, después de que ordena todo lo interior de los objetos que tenía el templo, ese tabernáculo, esa especie de tienda, ya que está bien ordenado, Dios le dice, cúbrela. Ahora ponle pues el techo, pon velo que separe el lugar santo.
y el lugar santísimo, y es lo que estamos aquí viendo ahora en el versículo 21. Metió el arca en el tabernáculo, puso un velo por cortina, cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Se fijan, otra vez se repite esa frase, tal como Dios lo ordena, así lo hicieron. 24. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Se fijan, hermanos, más y más preparativos. Ya tienes todos los objetos, pero ahora los tienes que acomodar de la manera como yo te indiqué. En el lugar donde tienen que ir, tienes que encender lámparas, tienes que quemar incienso, tienes que poner panes de propiciación. Si no haces todo eso, hermanos, la presencia de Dios no hubiera descendido. Entonces, nos está escribiendo todo lo que se tenía que hacer previamente. Termina de ordenar Moisés el lugar santo, el lugar santísimo, purifica a los sacerdotes, y ahora nos dice el versículo 28 y 29, después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así que ahora que ya hace también un holocausto, un ritual, también derrama sangre, continúa en el 30. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, puso en ella agua para lavarse, y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar se levantaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Este es el final de las instrucciones, hermanos. Leímos rápidamente este capítulo 40, pero se fijan, hasta este momento son muchas instrucciones, son muchos elementos que se tuvieron que preparar con meses de anticipación. Y hasta entonces, hasta que Moisés termina la obra, es cuando ocurre lo que tenemos en los versículos 34 al 38, lo más glorioso. Pongan atención. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Piense un poco en este contexto, hermanos. Son israelitas que están en el desierto. Salen de Egipto, de la esclavitud. Todavía no saben qué día exactamente van a entrar a la tierra prometida, pero Dios les enseña su gloria, les muestra su gloria, y hasta que está la gloria de Dios, ellos ya deben de sentirse como alguien que no está vagando simplemente en el desierto. Ahora saben el por qué. La presencia de Dios, pues es Dios mismo que está guiando a su pueblo, y como nos dice aquí, hasta que no se mueve esa nube, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Yo creo que muy desesperante estar en un desierto sin rumbo, sin tener una explicación. Pues ¿cuántos días vamos a tener aquí? No, pues voltea ahí hasta la nube nos va a decir todo. Las nubes nos va a decir a dónde caminar. Y el israelita que realmente anhelaba
ver la tierra prometida, anhelaba someterse a la voluntad de Dios, estaba confiado en que esa nube lo iba a dirigir al lugar donde deberían de estar. En Deuteronomio nos dice que Dios utilizó el desierto para mostrar a su pueblo Israel lo que había en su corazón. Y eso mismo necesita la iglesia de hoy, hermanos. Sería muy triste que tengamos una iglesia, una comunidad de creyentes sin la presencia de Dios. Yo creo que no tendría sentido nuestras vidas. No tendría sentido el que tú y yo estemos aquí en este lugar. Sería algo, yo creo que hasta deprimente decir, pues, ¿cuál es el fin de que vayamos allá a Peniel, de que nos congreguemos, que vayamos a los cultos de oración, de que ofrendemos, de que vayamos a nuestras reuniones de adolescentes, de varones? Hermanos, Dios es el que hace que todo cobre sentido. Si está la presencia de Dios, nosotros vamos a sentir que todo tiene un propósito. Entonces es indispensable que ellos supieran, Dios está entre nosotros. Si Dios está entre nosotros, vale la pena a donde nos lleve Él. Y Él va a ser sabio. Entonces yo quiero, hermanos, que reflexiones en eso. Lo mejor que puedes tener en esta vida es una manifestación del Espíritu Santo donde tú puedas ver, yo no estoy a la deriva. Yo sé que Dios se manifiesta de una manera real en la iglesia local donde yo me congrego. Sería hermoso, ¿verdad?, saber eso. A lo mejor algunos dijeran, no, a mí me gustaría verlo todavía más, de una manera más especial, manifestado en distintas formas. Quisiera ver que el Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de los miembros de Peniel obrando. ¿Y cómo se vería eso, hermanos? Pues veríamos los frutos del Espíritu Santo. Veríamos que todos nos perdonamos, todos nos amamos, todos nos servimos unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí está la gloria de Dios. Es lo que va a hacer que su pueblo se regocije amando a Dios. ¿Cómo amas a Dios? Amando a tu prójimo. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros está de acuerdo de que necesitamos esa presencia de Dios en nuestras vidas, en medio de su pueblo, ¿sí o no? ¿Lo anhelamos, hermanos? Sería lo más hermoso que Dios se mueva de una manera que se manifieste donde tú no te puedes quedar estático. Yo no me imagino a un israelita, ni siquiera a alguno de los extranjeros que les acompañaban esa primera ocasión cuando descendió esa nube. Cuando por primera vez ven de cerca la presencia de Dios. Porque lo habían visto en el monte Sinaí, lo habían visto de lejos, pero no en medio de las 12 tribus, porque ahí es donde estaba el tabernáculo. Ahora, hermanos, la presencia de Dios desciende sobre su pueblo, pero hasta este momento vimos todo el panorama, todo lo que pidió Dios. ¿Qué necesito que hagan ustedes para que mi presencia descienda? Y ahora, hermanos, quiero que veamos la responsabilidad del pueblo de Dios. Es donde voy a resaltar más. Primero que nada, hermanos, quiero que entendamos lo siguiente. Todos los objetos que se mencionan no los hizo Dios. Todos esos objetos, hermanos, se encuentran de manera resumidas en el capítulo 39. Lea conmigo la parte final, desde el 33 en adelante, y vaya visualizando cada uno de esos objetos, qué tan hermosos eran. Trate de imaginar sus dimensiones. Es más, yo le invito que trate de acomodarlos aquí en el templo. Cada una de las cosas que les voy a leer, imagíneselas y dónde la acomodaría usted. Trate de apilarlas a ver si caben aquí adentro. Dice, entonces trajeron, hermanos. Esa palabra nos habla de la voluntad del hombre. El hombre tuvo que moverse, colocarlos, crearlos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la responsabilidad del hombre. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Piensen lo siguiente. Conocemos la historia de Noé, cuando Dios le dice, quiero que hagas un arca. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en hacer esa arca? Más de 100 años. Dios no tronó el dedo, aparece un arca en un segundo y le dice, métete ahí. No.
de esa manera es exactamente lo mismo que hace aquí. Debemos de entender que Dios no hace las cosas. Le gusta que su pueblo se involucre. Entonces ahora sí, imagínese todo lo siguiente de manera perfecta, cómo fue creado y lo trajeron delante de Moisés. Trate de mencionar cuánto trabajo era esto. Trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos los utensilios de servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Moisés los bendijo. Pueden ver, hermanos, esto no se hizo solo. Moisés lo supervisa y dice, lo hicieron bien, así la habían hecho. Está hablando de muchos israelitas comprometidos, involucrados en la realización de todos esos objetos. Hasta que tienen todos esos objetos y los acomodan de la manera que Dios les pide, viene la presencia de Dios. Así que entendamos eso, hermanos. Si los objetos no se hicieron solos, por tanto, debemos de tener en cuenta lo siguiente. El juego, el papel que juega el pueblo de Dios es importante. Sí es importante, hermanos. Porque a Dios le gusta involucrar a su pueblo. Quiere que tenga la disposición de dar voluntariamente. Son varias cuestiones que vamos a ver y la primera es eso. No todo se hace solo, sino que a Dios le gusta que para empezar nosotros nos demos voluntariamente. Eso es lo que más busca Dios de sus hijos. Una actitud de dar, una actitud de dar. Vamos a retroceder al capítulo 35 de Éxodo. Les voy a leer los versículos 4 al 9. ¿Cómo empezó todo esto? Algunos fragmentos, porque son varios capítulos. Dice, Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso. ¿Se fijan, hermanos? Él está hablando de la voluntad del hombre. El que tenga corazón generoso va a hacer lo siguiente: tráigala como ofrenda al Señor oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Eso es lo primero que pide Dios. Necesito la materia prima. Me la van a traer los que tengan un corazón generoso. Nada de todo lo que leímos previamente se hubiera construido, hermanos, sin un corazón generoso. Si el pueblo de Israel hubiera dicho, no, ¿por qué voy a dar mis riquezas? ¿Por qué voy a dar lo mejor? ¿Que no saben qué es una piel de púrpura? Eso es carísimo. Eso es carísimo. Pero, sin embargo, el pueblo de Dios está involucrado
y lo da de manera generosa. Fíjense también ahí en ese mismo capítulo 35, les voy a leer los versículos 21 en delante. Todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu. Se fijan, viene espíritu con minúscula. Esto es la voluntad del hombre. Hasta que el hombre se mueve a ofrendar a Dios, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio, para las vestiduras santas, todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres. Vinieron, trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues se presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de servicio, la trajo. Así que ellos dan de manera voluntaria, de manera generosa, la materia prima. Pero fíjense quiénes participaban. Nos habla hombres como mujeres. La característica, tienen un corazón generoso. Pero fíjense quiénes más también participaron. Les leo los versículos 27 al 29. Los jefes. Quiero los ancianos, los padres de familia, aquellos que se habían organizado como los ancianos, los líderes de miles de personas. Ellos trajeron piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral, y las especies y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción, para el incienso aromático. Todos los israelitas, tantos hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera. Trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Aquí, hermanos, yo creo que ya englobó toda la nación de Israel. No solamente estaban dando los que tenían, como los jefes, a lo mejor ellos tenían las cosas más caras o eran los que tenían que poner el ejemplo, sino que está hablando de el israelita en general. Traía, no tenía que ser jefe y tenías que dar. Si eras jefe de familia, también dabas. Entonces, aquí, hermanos, no se excluye a nadie. Todos pudieron dar voluntaria y generosamente. Y les voy a empezar a hacer una pregunta, hermanos, que quiero que la considere. Y es la siguiente. ¿Y tú? ¿Tú te sientes involucrado de esa manera? ¿Tú también das voluntariamente? ¿Tú también pudieras incluirte en aquellos que se movieron de manera generosamente para aportar para la obra de Dios? Porque todo eso está implícito para que la gloria de Dios se manifieste, hermanos. Si tú también eres pueblo de Dios, juegas un papel importante y Dios necesita esos corazones generosos. A Dios, hermanos, tal vez tú pudieras poner una excusa y decir, pues es que no tengo mucho, no puedo dar tanto, ¿qué tan significante es lo que yo pudiera aportar? Créeme, yo creo que primero que nada, si tienes una actitud de dar, puedes dar sacrificialmente y es para el único que lo merece. Si realmente anhelas la gloria de Dios manifestándose en su iglesia, yo creo que lo vale la pena, hermanos. Realmente vale la pena dar lo que Dios nos pida. Pero que de lo siguiente, también podemos entregar nuestras habilidades, hermanos. Fíjense, ahí en ese mismo capítulo 35, les leo los versículos 10 al 19. Pongan mucha atención. Dice lo siguiente: que venga todo hombre hábil. Alguien que tenga un don, un oficio, una habilidad de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Dios le pide a Moisés: necesito esto, necesito personas que sepan hacer algo, que tengan una habilidad para hacer bien las cosas. Entonces tú, si te descartabas y pues no pude dar mucho de los objetos que nos pidieron, pero tengo habilidad, entonces dásela a Dios.
dásela a Dios. Dice, haga todo lo que el Señor ha ordenado, el tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, todo lo que veíamos ya hecho en el capítulo 40 se está listando aquí. Yo quiero a alguien que tenga esa habilidad de hacer esas cosas. Pues yo soy carpintero, no, pues les voy a ayudar. Yo soy herrero, tengo pues cualidades artísticas, voy a ir y se las voy a entregar a Dios, porque Dios necesitaba de esos hombres y mujeres. Entonces ellos se dan voluntariamente también para entregar sus habilidades. Y otra vez la pregunta, hermanos, ¿y tú tienes habilidades? ¿Tú se las has entregado a Dios? ¿Tú se las estás reservando a Dios? ¿Te interesaría ver la gloria de Dios manifestándose en tu iglesia? ¿La gloria de Dios descendiendo en tu iglesia, Peniel? Tienes que considerar eso. También hay responsabilidad del hombre. Entrégale tus habilidades. Y no nada más eso, hermanos. Poner a servicio nuestras habilidades. Dios levantaba a hombres aptos para que le sirvieran. Tal vez tú pudieras decir, pues es que yo no tengo ninguna habilidad, no tengo mucho que dar. Ni siquiera eso era excusa, hermanos, porque Dios se encargaba de levantar esas personas que necesitaba el pueblo. Fíjense, capítulo 35. Déjenme leerle también el versículo 25 y 26. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Qué hermoso, ¿verdad? Todos participando. No nada más los hombres, sino que las mujeres dijeron, vamos a hacer eso que está pidiendo Moisés. Y si tú no tenías esa habilidad, Dios levantaba a hombres y mujeres aptos. Pásense al versículo 30 al 35. Aquí ocurre algo asombroso, hermanos. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador, de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitándoos para toda obra y creadores de diseños. Aquí, hermanos, ya no tenía excusa el pueblo de Israel para hacer esa obra. ¿Por qué? Porque Dios puso hombres con esa habilidad. Ya nadie podía excusarse y decir, es que no hay nadie, ¿cómo le vamos a hacer para hacer los querubines que van allá encima de la tapa del propiciatorio? ¿Cómo se hacen esos? ¿Cómo vamos a hacer los adornos, los detallitos de los bordes? Pues Dios derramó sabiduría y levantó a 2 hombres con esa sabiduría y esa habilidad. Dios los levantó de la congregación. Dios no, sería injusto Dios, hermanos, si les hubiera dicho, háganme todo eso. Y uno, pues es que ¿cómo es un querubín? ¿Cómo se hace exactamente como lo quiere Dios? Sería un Dios ingrato que nos pida algo fuera de nuestras capacidades. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura, hermanos? Dios capacita y Dios levanta hombres con esa sabiduría. Y lo más hermoso, hermanos, es que también les dio una habilidad de enseñar. Les dio una habilidad para que ellos no se quedaran en el conocimiento solo, sino para que también capacitaran y enseñaran a los demás. Eso lo vemos específicamente en el versículo 34. Nos vamos a regresar ahí. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar.
Si Dios dio a alguien el don de enseñar, quiere decir, hermanos, que también Dios quería a hombres enseñables, hombres y mujeres enseñables. Cuando tú tienes ese corazón generoso y esa iniciativa de servir a Dios y dices, pues es que yo no sé hacer, pero si me enseñas, adelante. Yo me vengo contigo, me pego y enséñame. Yo quiero saber cómo se hace ese candelabro. Yo quiero a ver cómo se amasa para los panes, cómo se hace ese aceite, cómo se hacen las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, nadie podía tener una excusa. Y otra vez va la pregunta, hermanos. ¿Tú eres enseñable? O tú dices, es que como yo no sé hacer nada, pues yo no participo en nada. Pero Dios necesita gente enseñable. Si Dios incluso te dio a ti un don de enseñar, tienes que enseñar a los demás. Porque Dios levanta eso en su iglesia. Está involucrando a todos, ¿verdad? Hombres y mujeres enseñables. Hay algo más, hermanos, muy sorprendente. Nos vamos a pasar al capítulo 36. Los recursos, hermanos, sobraron. Bezalel, Aholiab y toda persona hábil a quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer la obra de construcción, empiezan a trabajar, agarran todos los recursos, todas las ofrendas voluntarias. Y fíjense lo que pasa aquí en el versículo 3. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Ese espíritu de generosidad, esa responsabilidad del hombre, la voluntad de ellos de adorar a Dios y darle lo que tenían, no se detenía, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? Cada mañana, todos los días. O sea, a lo mejor no pude ir el lunes y entregar ahí una tela preciosa que tenía. Pues ya la saqué, ahí la tenía guardada. Pero ya el miércoles voy a llevar otra cosa más. Mira, qué suave estaría esta piedra ahí para el efod de los sacerdotes. Se me hace que esta sí les va a servir. Y luego ibas otra vez y otra vez. Eso es hermoso, hermanos, que alguien vaya continuamente. Y otra vez te estás ahí viendo tus cosas. Mira, cómo estaría bien este cacho de madera. Se me hace que les va a servir muy bien para la mesa, para las barras. Se lo voy a llevar. Eso sería hermoso, ¿verdad? Eso estaba sucediendo aquí, hermanos. Continuamente, cada día estaban entregando cosas, a tal grado que ocurrió lo siguiente. Vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual el trabajo que estaba haciendo. Dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que necesitamos para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la contribución del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Hermanos, yo quiero hacerte nuevamente la pregunta: ¿tú te pudieras sentir identificado en esas personas con esa actitud que no para de dar, no para de dar? Si todos fuéramos con ese sentir, hermanos, yo creo que sería hermoso escuchar esas palabras. Ya, basta, deténganse. Vean, y tenemos dónde guardarlo. ¿Para qué tanto? Ya es más que suficiente. Déjenme decirles, hermanos, cuando yo estaba meditando en este mensaje, dije, ¿en qué parte ya de más cercano a nuestro tiempo hemos podido ver esto? Yo no sé usted, pero cuando lees historias de los misioneros, lees historias de hombres de Dios que aman y que emprenden grandes cosas para Él, a veces se puede ver esta misma actitud en el pueblo de Dios. Yo estaba recordando, se me vino a la mente, yo me acuerdo que me tocó escuchar algo similar. Y empecé a revisar muchos correos que yo tenía del misionero en China, Gabriel Orea. Ya partió a la presencia de Dios. Pero yo sabía, hubo una carta donde yo escuché eso. Que ayer tardé buen rato, más de media hora, revisando emails hasta que lo encontré. En diciembre del 2014, estos misioneros, hermanos, no tenían
necesitaban siempre un presupuesto elevado porque él tenía cáncer. A veces hubo una ocasión donde mandó una factura donde le costó 150,000 pesos solamente un tratamiento, pero decía, ya el tratamiento de todo el año va a costar 1,000,000 de pesos mexicanos. Y él creo que duró más de 20 años allá en China y siempre ponía, nunca nos ha faltado, nunca nos ha faltado. Pero hubo una vez en ese diciembre del 2014 que ellos tuvieron que viajar de manera de urgencia a México. Allá tuvieron que dejar los hijos, solamente el hermano y su esposa vienen, pero hacer un viaje así sin nomás de un día para otro, no puedes agarrar ofertas como tú quisieras. Vas a tener que, a veces uno anda correteando los boletos en los aviones, cuando ya bajaron de precio lo compras, pero cuando es así, de un día para otro sale bien caro los boletos. Entonces dice el hermano, por fe y les pido, si pueden mandar ofrendas, pues necesitamos viajar por una urgencia de sus visas, algo había pasado. Y ahí, hermanos, en esa carta, él dijo exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Dejen de aportar. Ya se cubrió y ya no es necesario que den más. Pueden darle a alguien más, pero ya recibimos más que suficiente. En todo el largo de los años que recibí correos de este hermano, fue la única vez que él puso eso. Siempre ponía, no nos ha faltado, pero esa vez le sobró. ¿Y eso qué es, hermanos? Que el pueblo de Dios podemos seguir teniendo ese espíritu de generosidad, de dar para bendecir. Amén. Ellos, hermanos, aparte de dar, aparte de dejarse enseñar, de también los que sabían enseñar, capacitar a otros, de dar generosamente, ellos cuando ya tenían toda la materia prima, cuando ya tenían también a los hombres y mujeres que podían hacer las cosas, tuvieron que hacer lo siguiente, hermanos, y que también es bien importante: seguir las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Y todo eso, hermanos, es lo que se nos describe en el capítulo 36 al capítulo 39. Dios, por ejemplo, aquí en el encabezado del versículo 8 del capítulo 36 dice, construcción del tabernáculo. Entonces dice, ¿tú cómo tienes que hacer todo eso? Busca hombres hábiles, los que están haciendo la obra. Hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, tela azul, púrpura, escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezalel las hizo. Entonces, Dios les pidió 10 cortinas y Bezalel no dijo, no, la voy a hacer 8, ya me cansé. No, voy a hacer 15, se me hace que se ve mejor con 15. Ellos, hermanos, no le agregaron y no le quitaron a todo lo que Dios les estaba pidiendo. Y eso exactamente se ve en los siguientes capítulos. ¿Vienen medidas? ¿Vienen medidas? Usted pase un vistazo rápido y se va a encontrar medidas, se va a encontrar instrucciones, se va a encontrar cuestiones, detalles. Por ejemplo, en ese versículo 33 dice, la barra de en medio del centro de las tablas la hizo pasar de un lado al otro, revistió de oro las tablas, revistió de oro las barras e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras. Entonces Dios les pidió eso. No quiero la madera así nada más, me la vas a recubrir de oro. ¿Qué hicieron? La hacemos como tú la pidas. También el mobiliario del tabernáculo se encuentra en el capítulo 37. Ahí vienen las medidas. ¿De qué tamaño quiero el arca de madera de acacia? Ahí te van las medidas. Exactamente eso es lo que quiero. Quiero que hagas tantas varas. La van a cargar con varas, 2 varas largas. No, dijeron, no, es mejor con 3 para que se cansen menos. No, nadie agregó, nadie quitó. Lo mismo el altar del holocausto y la pila, lo que viene en el capítulo 38, tiene medidas. El atrio del tabernáculo tiene medidas, tiene su porqué. Capítulo 39 son las instrucciones de las vestiduras sacerdotales. Fíjense, las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura, escarlata. También se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés.
Y empieza a describirle: me vas a poner 12 piedras en el pectoral y me las vas a poner en el orden que yo te digo. Ellos no dijeron, no, pues se ve mejor así en círculo, como que se vaya haciendo una espiral. No, me vas a poner tantas arriba, 3 hileras de 4, y ahí te va el orden de la piedra. Y aquí se describe, hermanos. Por ejemplo, eso viene en el versículo 8. También hizo el pectoral obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata, de lino torcido, era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo, 1 palmo de ancho, al ser doblado. En él se montaron 4 hileras de piedras. La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Entonces es igual. Las personas que lo estaban diseñando, nadie dijo, no, yo quiero puro diamante. Es más, yo me voy a poner una hilera de diamante, una de rubí. No, hermanos, hicieron todo al pie de la letra. Y eso es bien importante, hermanos, porque tú y yo necesitamos también. Si quieres servir a Dios, lo tienes que hacer en sus términos. Vamos a tratar de comprender este principio y aplicárnoslo. Piensa en lo siguiente: si tú eres un ujier, tienes que servir, pero conforme a las instrucciones de Dios. Te puedes ir a la escritura de Santiago y sacar principios. Por ejemplo, en Santiago tenemos, si no me equivoco, en el capítulo 2, bueno, no anoté la cita, pero búsquenla. Aquí se la encuentro rápido para que no haya pretexto. En Santiago, a él le interesaba que se sirviera sin distinción. Entonces, dice en el capítulo 2: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿y tú, si sirves al Señor, lo haces conforme a sus instrucciones? Porque todo eso también se encuentra en la palabra. Dios nos dice, si me vas a servir, yo quiero un corazón voluntario, generoso. Yo quiero que lo hagas por los motivos correctos. Si vas a servir a tu prójimo, no quiero que hagas distinciones. Si vas a honrarme, ve y bendice a la viuda, al huérfano en sus tribulaciones. Tenemos muchas instrucciones, hermanos, de cómo servir. Tú deshonrarías a Dios si dices, es que yo sí doy voluntariamente, yo sí tengo habilidades, pero no me interesa seguir las instrucciones de Dios. Yo lo voy a servir como se me dé la gana. Eso deshonra a Dios, y seguramente ahí no se hubiera manifestado jamás, hermanos, la gloria de Dios. Porque cuando tú ya estás haciendo conforme a tu sabiduría, conforme a tu voluntad, no vas a terminar la obra como Dios la quiere. Sería un desastre. Alguien diría, no, pues es que pelos de cabra, no, yo le voy a agregar otro animal. Es eso, hermanos, tienes que obedecer a Dios conforme a sus términos. Y aquí vemos todo eso de contexto. Entonces, hermanos, si realmente quieres ver la presencia de Dios obrando poderosamente entre su pueblo, tienes que considerar todo eso. Si no, no vas a caer postrado en una oración. ¿Por qué? Porque no vas a decir, pues que Dios no se manifiesta en mi iglesia. No, en mi iglesia estamos apagadones. No, ahí como que mejor me cambio a otra iglesia donde sí se vea la presencia de Dios. Pero, hermanos, quiero que consideres esto. Hay voluntad del hombre, hay un juego muy importante del pueblo de Dios que está detrás.
tienes que preguntarte, ¿yo doy voluntaria y generosamente? ¿Estoy entregando a Dios mis habilidades y dones? ¿Estoy enseñando a otros si tengo ese don de enseñar? ¿Estoy dejándome enseñar? ¿Soy enseñable también? ¿Estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere? En sus términos, siguiendo sus instrucciones. Cuando suceda todo esto, hermanos, de manera general en la iglesia, yo sí creo que ahí la presencia de Dios se va a mover entre su pueblo de manera especial. Y ese es el mensaje que yo quería traerles en este día. Si realmente quieres ver la presencia de Dios, tiene que ver mucho con la responsabilidad del hombre. Juega mucho el papel tuyo y mío. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, se entrega voluntariamente. Si tú no te estás entregando voluntariamente, sería bueno que te cuestiones eso. Ahorita al inicio del culto yo les leía el Salmo 110. Déjenme regresar ahí. Les voy a repetir únicamente el versículo 3. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Es un pasaje complejo, decía Spurgeon, que nunca le había intrigado entender de manera ordenada toda esta frase, pero él decía, si hay algo bien claro, el día en que se manifieste el poder del Señor. Y también está hablando la responsabilidad del hombre. Va a ser irresistible eso, hermanos. Cuando tú te entregues voluntariamente, ocurre, y es como que una intriga, es a veces uno como creyente quisiera ver y te cuestionas, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos dar a Dios? ¿Por qué no nos podemos dar sin reservas? Y ese es un pensamiento que puede angustiar, hermanos, si realmente anhelas la presencia de Dios. Piensa en lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si solamente Moisés y esos dos hombres llenos de sabiduría hubieran trabajado? Y todos los demás no. Se hubieran frustrado, hermanos. Oye, Moisés, pues es que yo tengo muchas ganas de trabajar, pero es que ya no traen materia prima. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a esperar ahí a ver si el otro mes traen 2, 3 meses y todavía no traen. La obra se hubiera detenido, ¿verdad? Y aquí ocurrió todo lo contrario, dieron de más. Pero piensen en eso, hermanos, cuando la gloria de Dios se manifiesta, es lo más hermoso que puede tener una congregación. Y no se va a manifestar, hermanos, si tú no participas. Ese es un mensaje de la palabra de Dios donde nos llama a esa responsabilidad. Ora a Dios y sírvele, involúcrate hoy mismo, hermano. Y no quiero que solamente consideres que aquí en el contexto de las 4 paredes tienes que trabajar. Es hermoso y se nos va a llamar a darnos a un ministerio alguna tarea específica, pero es algo que tienes que hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año. Y no nada más aquí en el templo. Puedes servir a Dios afuera. Cuando tú te das y te entregas voluntariamente a Dios, ya no van a haber esos límites. Ellos nunca vieron límite pues es que nomás se participa una vez. No, lo hacían continuamente día tras día hasta que dijeron ya basta, párenle, ya tenemos de más. Qué bueno sería esa actitud. Tú no te estarías poniendo límites para decir, hasta que llegue el domingo voy a servir, hasta que vaya a la reunión voy a ministrar a mis hermanos. No, se merece Dios que te involucres hoy mismo, que aportes también de lo mejor para el Señor, para tu iglesia, para bendecir al prójimo. Si tú quieres que el reino de Dios se extienda y que la gloria de Dios se manifieste en tu templo, pues yo creo que tiene que ser también siempre por los motivos correctos. ¿Cuál es el mejor motivo, hermanos, para servir a Dios? Que Él se lleve toda la gloria, que esa gloria se manifieste. Entonces, déjenme hacer una oración y les pido que al final de este mensaje,
se acerquen a mí y digan: pastor, deme chamba, ¿qué hay que hacer? Ahí tenemos una lista y esperemos que se llene mejor. Padre bendito, muchas gracias porque en ti pues tenemos lo más hermoso. Padre, es tu palabra, es lo único que nos puede mover. Y tu palabra dice eso, que tu pueblo se entregará voluntariamente, porque tú eres un Rey de reyes, eres el Rey de reyes y Señor de señores. No puede existir un rey sin súbditos. Pero si tú eres el soberano, tú tienes hijos en todas partes del mundo, Padre. Ayuda, Señor, con tu Espíritu Santo, derrama de tu gracia para que también sean confrontados aquellos que no se están dando a ti, Padre. Muéstrale, Señor, que les buscas. Muéstrales que lo que le va a honrar más es que se entreguen completamente a ti, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el que se dio completamente por nosotros. Gracias por su sacrificio, porque eso hace posible que nosotros entendamos que vale la pena, Señor. Lo más glorioso, lo más hermoso que podemos vivir en esta tierra es recibir el perdón de nuestros pecados. Y cuando ya somos hijos tuyos y entendemos ese perdón, esa gracia derramada, podemos darnos a ti voluntariamente. Padre, te ruego que este mensaje a su tiempo dé fruto. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.